Agradecemos a nuestros patrocinadores Metalcorp, Ministerio de Trabajo, MR Seguros, OM Data y Politécnico, pilares claves de este Congreso. Y ahora damos paso al doctor Luis Felipe Ordóñez, director del Centro de Economía Circular, con su conferencia Economía Circular, Nueva Era Empresarial. Luis Felipe es ingeniero industrial con máster de la Universidad Politécnica de Cataluña y formación en economía circular por la Universidad de Berkeley. Actualmente cursa el programa de alta dirección de sostenibilidad empresarial en la Universidad de los Andes. Es coach de economía circular para el PTV de Alemania, participando en proyectos enfocados en infraestructura de calidad para la economía circular en América Latina y el Caribe. Con más de 15 años de experiencia, ha liderado consultorías en innovación, ayudando a empresas a diseñar nuevos modelos de negocio sostenible que integran innovación y economía, impulsando el crecimiento de startups y emprendimientos verdes a través de entidades como Cleantech U, Premios Verdes, SIGTAR, Impulsa y Ruta N. Un aplauso para él y bienvenido. Gracias. Buenos días, ¿cómo estamos? No escuché, ¿cómo estamos? Bueno, siendo viernes, casi mediodía, quiero invitarlos a hacer una actividad. Entonces los voy a invitar a que se pongan de pie, por favor. Tranquilos que no vamos a ridiculizar a nadie. Es una actividad de desbloqueo porque quiero tenerlos aquí bastante presentes y conscientes. Bueno, entonces piensen en una palabra que represente para ustedes sostenibilidad. ¿Qué es para ustedes sostenibilidad? Y cuando yo les pregunte, ¿qué es sostenibilidad? Cuando yo diga sostenibilidad es, ustedes gritan esa palabra, ¿vale? La gritan lo más duro que puedan. ¿Ya tienen la palabra? ¿Ya saben qué es sostenibilidad? Bueno, entonces, sostenibilidad es, bueno, por ahí se escuchó recursos, reciclaje, se escucharon diferentes palabras. Vamos a hacerlo mejor y necesitamos más energía y vamos a ir incrementando un poquito de dificultad. Ahora, si yo les preguntara economía circular, ¿qué es para ustedes economía circular? Entonces piensen en una palabra que pueda traducir o referirse a economía circular. ¿Listo? Economía circular es... Bueno, muy bien, ya nos podemos sentar. Muchas gracias. Bueno, entonces escuchamos palabras bastante interesantes. Vamos a ir entendiendo en el transcurso de esta sesión en qué consiste la economía circular y lo más importante, cómo podemos implementarla en las empresas. Este es el reto que traigo hoy a continuación. Entonces partimos por estas imágenes. Estas imágenes nos empiezan a mostrar unas tendencias. Vemos que en el año 1955, en esta portada de la revista Life, una revista bastante importante de Estados Unidos, se estaba lanzando los productos desechables, los productos de un solo uso. Productos que a día de hoy seguimos usando y que se siguen innovando, ¿cierto? Que han sido claves digamos que en el ritmo de vida acelerado. No es una casualidad que hoy en día nos podemos denominar como la civilización del desperdicio. Pongámonos a pensar en todas las actividades que tenemos en nuestro día a día y los diferentes residuos que vamos generando durante hora tras hora. Pues fijémonos cómo las diferentes revistas van mostrando portadas acerca precisamente de ese impacto ambiental que vamos generando. Y no es una casualidad que la misma revista, con el tiempo pasó de llamarse Life a Time, esté mostrando esas portadas de crisis medioambiental, que es lo que hoy estamos viviendo. Entonces, un poco de contexto como para entender por qué es importante todo esto que estamos hablando de la sostenibilidad, ¿no? Y ahí vamos a ir desarrollando el concepto de sostenibilidad y de economía circular.
Partimos por tres hallazgos importantes a nivel científico. El primero obedece al cambio climático que todos hemos conocido y a pesar de que todavía existan movimientos negacionistas, obedece a la generación de gases de efecto invernadero y cómo está cambiando efectivamente a nivel global la temperatura. Tenemos los límites planetarios. Resulta que el planeta sí tiene unos límites, a diferencia de lo que se creía anteriormente, y era que podíamos seguir creciendo de manera indeterminada. Pues resulta que estamos transgrediendo esos límites. Y adicionalmente, el sobregiro medioambiental, que quiero mostrarlo de una mejor manera con esta gráfica. ¿Qué quiere decir el sobregiro medioambiental? Que estamos viviendo a crédito. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos endeudados en términos de recursos, que gastamos mayor cantidad de recursos que la capacidad que tiene el planeta para regenerarlos. Entonces, no hay que ser científicos para darnos cuenta que desde ese punto de vista, pues no estamos siendo sostenibles. Entonces vemos en esta gráfica cómo se muestra una línea que se incrementa y que crece a partir de el comportamiento que tenemos en este momento. ¿Qué quiere decir eso? Que si seguimos con esa tendencia, vamos a necesitar aproximadamente 3 planetas para suplir la demanda de recursos que hoy en día estamos empezando a consumir. Se habla de que este año, el 1 de agosto, ya habíamos agotado los recursos equivalentes al 2024 y a partir de ahí empezamos a gastar los recursos del 2025. Entonces, por eso se habla de ese déficit. Y eso nos plantea un gran llamado de acción. ¿Cómo logramos seguir con nuestro desarrollo, con nuestras condiciones de vida, haciendo un uso sostenible de los recursos para lograr no estar en ese déficit y efectivamente entender cuáles son las capacidades y las cantidades de recursos que podemos usar en un territorio seguro, ¿no? En un estado seguro? Aquí vemos rápidamente los límites planetarios, cómo se han ido transgrediendo, de tal forma que hablamos de 9 límites planetarios y ya hemos transgredido 6. Vale la pena aclarar que los límites planetarios son un cálculo que nos permite entender cómo esos sistemas de la Tierra se mantienen en funcionamiento correcto. Entonces se habla de que incluso se desconoce cuáles son las consecuencias negativas de llegar a transgredir estos límites planetarios y de entrar en un proceso de desequilibrio a nivel global. Y vemos esta gráfica. Esta gráfica es muy representativa porque vemos cómo las franjas de colores van cambiando de azules a rojizas y finalmente rojo más oscuro. Y vemos en la parte de abajo de verde a grisáceo. ¿Qué indica esto? Que en la medida en la que van transcurriendo los años, se ha venido experimentando un incremento en la temperatura, ¿no? A partir del cambio climático. Y en la medida en la que se incrementa esa temperatura, paralelamente hay una pérdida de biodiversidad, ¿no? Es decir, literalmente estamos acabando con la vida, ¿no? Y esta gráfica científicamente lo demuestra. Pudiéramos incluir una tercera franja en la parte de arriba, en la cual pudiéramos mostrar cómo año a año se ha venido incrementando la generación de residuos, con todas las consecuencias negativas que ello implica. Y un artista se puso en la tarea de identificar diferentes tipos de comportamientos, diferentes personas, y decirles que guardaran los residuos que iban generando durante 7 días. Y se obtuvieron estas imágenes, entre otras. Más allá de la parte artística, nos muestra y nos refleja una realidad y obedece a cómo a partir de nuestros consumos personales, de nuestros comportamientos, generamos diferentes tipos de residuos, ¿no? Entonces, dependiendo de esos comportamientos, vamos a ser más o menos responsables, vamos a tener menor o mayor impacto negativo. Todos tenemos un impacto negativo y todas las empresas también lo tienen.
¿Qué es lo interesante? Entender que en últimas cada uno de estos residuos obedece a empresas, ¿no? Son empaques de empresas. En algún momento en Cali tuve la oportunidad de conversar con un empresario que me contaba su experiencia y decía que se sentía muy orgulloso porque le estaba yendo muy bien a nivel comercial. Su empresa había despegado y a nivel de ventas estaba bastante posicionado, pero que un día, yendo por debajo, pasando por debajo de un puente, volteó a mirar y vio una montaña de basura. Y tristemente se dio cuenta que dentro de esa montaña de basura, gran parte eran de empaques de él, de la empresa que él lideraba. Y ustedes pueden creer cómo se sintió este empresario, pues muy exitoso por sus ventas, pero con un sinsabor por entender cómo esas ventas estaban generando un impacto negativo que se estaba reflejando en este caso, ver sucia a la ciudad y estar debajo de un puente. Pues bien, esa es la invitación que nos hace la economía circular. Hay que ver la economía circular como una herramienta, como un modelo que nos va a permitir gestionar mejor los recursos, entendiendo recursos por todos los materiales, por el agua, el aire, el suelo y la biodiversidad, ¿no? Entonces, la mejor forma de entenderlo es haciendo la comparación con la economía lineal. Es importante entender que venimos de la economía lineal y en este momento estamos buscando dar una transición hacia la economía circular a partir de entender cómo podemos precisamente cambiar nuestros paradigmas de producción y de consumo. Entonces, la economía lineal lo que nos plantea es la extracción de los recursos naturales. Los recursos naturales se extraen, se procesan, se agrega valor y finalmente se comercializan. Esos productos se comercializan pensando en que las personas los van a usar, pero que posteriormente a que finalice su uso se consideran basura, es decir, que no sirven más. O sea, el concepto de basura está implícito en las ventas, está implícito en lo que ponemos en el mercado, ¿cierto? Con un plus, con un adicional, se ha visto como una de las únicas estrategias de marketing o de ganar mayor rentabilidad, tener que vender mayor cantidad de productos. Y no necesariamente esa es la única forma de ganar dinero. Entonces, ¿qué implica eso? Consumismo. De tal forma que nosotros como usuarios cada día consumimos y consumimos más y por lo tanto desechamos y desechamos más. Entonces son productos económicos, baratos, que no duran y que terminan siendo un residuo en corto tiempo. Entonces, fijémonos que desde ese punto de vista, pues existe el concepto de basura, ¿cierto? Y tampoco hay relleno sanitario que aguante la generación de residuos que estamos emitiendo día a día. Y ya hemos visto lo que implica el consumo y cómo nos está llevando a tener ese déficit frente a la regeneración y a la capacidad que tiene el planeta. Entonces, surge la economía circular. La economía circular no es un concepto nuevo, obedece a la ecología industrial, a la economía azul, al cradle to cradle, a diferentes conceptos que hoy en día empiezan a verse más y a dárseles mayor importancia. ¿Qué nos plantea la economía circular? El primer idea con la que yo me sentiría satisfecho que ustedes salieran de este escenario es el concepto de basura no existe. La basura es un error de diseño. Lo que tenemos son mezclas de materiales. Es decir, cuando nosotros mezclamos diferentes materiales, efectivamente se vuelve maloliente, se vuelve algo indeseable, ¿cierto? Pero si nosotros aprendemos a separarlos correctamente y desde nuestras empresas identificamos diferentes procesos y estrategias para entender que esos materiales los podemos aprovechar correctamente y que no son basura, pues es cuando efectivamente podemos implementar la economía circular, ¿vale?
Entonces, vamos a ir profundizando en qué consiste la economía circular y cómo la podemos implementar. Se fundamenta en 3 principios claves. El primero es que busca reducir la generación de residuos desde la fuente. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el diseño de mis productos o mis servicios es como si yo me anticipara a entender cómo ese producto, una vez que esté en el mercado, va a generar unos impactos negativos y pudiéramos enfocarnos impactos negativos en lo social e impactos negativos en lo ambiental. De tal forma que yo me anticipo y puedo generar cambios a nivel de diseño en el producto, en las materias primas que utiliza, en la forma en la que se comercializa, en lo que se hace cuando ya se considera que no sirve, para eliminar ese impacto ambiental, ¿no? Entonces, fijémonos que es una actividad proactiva y que no busca esperar a que el daño esté materializado, sino que busca anticiparse a que el impacto negativo se materialice. El segundo es prolongar la vida útil de los materiales, ¿no? Maximizar el uso de los materiales. Entonces, cuando buscamos reusar, reutilizar un mismo material el mayor número de veces posible. Aquí es cuando se evitan los materiales de un solo uso, los plásticos, los empaques, y se busca que podamos reutilizar. ¿Para qué? Para que ese material no sea considerado un residuo y podamos prolongar efectivamente su vida útil. Y finalmente, el más importante, regenerar los sistemas naturales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros, cuando estamos ubicados en ciudades, traemos de las zonas rurales los alimentos. Consumimos alimentos, generamos residuos orgánicos que mezclamos con otros residuos y terminan en un relleno sanitario. Entonces, fijémonos qué está sucediendo. Estamos extrayendo esos nutrientes del suelo y no estamos permitiendo que esos residuos orgánicos vuelvan al suelo para seguir regenerándolo, ¿no? Entonces, la economía circular nos plantea este diagrama. Este diagrama se llama el diagrama mariposa, lo promueve la Fundación Ellen MacArthur, que es la que a nivel mundial está promoviendo el tema de la economía circular. La primera vez que uno lo ve, uno ve una cantidad de flechas y como que no lo entiende, ¿cierto? Sin embargo, en la medida en la que uno va comprendiendo el concepto de la economía circular, lo comprende con mayor facilidad. ¿Qué tenemos acá? La parte azul obedece al ciclo técnico. ¿Qué es el ciclo técnico? Son todos los materiales que hemos intervenido, es decir, que hemos cambiado las características físico-químicas. De tal forma que si, por ejemplo, yo dejara este micrófono en un ecosistema, fácilmente duraría 100 años, 300 años, generando sus respectivos impactos negativos. Y entonces nos plantea que debemos entender la diferencia entre los materiales del ciclo técnico y los del color verde, que son los del ciclo biológico. ¿Para qué? Para darle su respectivo tratamiento y gestionarlos correctamente. Entonces, empezamos a ver que hay unos ciclos. En la medida en la que esos ciclos están más cercanos al núcleo, obedecen a un uso más eficiente de los recursos. Y vemos que empiezan a salir unas Rs, que son estrategias de la economía circular que vamos a ver a continuación. Y vemos el ciclo biológico, que es la parte verde, y es cómo todos los recursos naturales, los residuos orgánicos que provienen directamente de la naturaleza, pues tienen esa capacidad natural de biodegradarse, de volver nuevamente al suelo para regenerarlo. Entonces, cuando vemos que en la naturaleza nada funciona por casualidad, todo tiene una razón de ser, ¿cierto? En la naturaleza no hay residuos, en la naturaleza todo funciona correctamente. Entonces, la economía circular se apalanca y se inspira en la naturaleza y busca entender cómo los residuos orgánicos se biodegradan. En la medida en la que se biodegradan, generan energía que se puede aprovechar. Fijémonos, y si nosotros mezclamos todos esos residuos,
o no entendemos la diferencia entre cada uno de estos tipos de materiales, difícilmente vamos a poder implementar estas estrategias. Y empezamos a ver lo que llamamos las 9 Rs. Las 9 Rs han venido teniendo una evolución en el tiempo. Inicialmente eran 3: reducir, reusar, reciclar, ¿cierto? Ahora hablamos de 9, en algunas partes se hablan de 10, otras de 12. Más allá del número, obedece a estrategias de economía circular que tienen una jerarquía. Lo importante de la jerarquía es entender que vemos que tienen 3 colores: color verde, azul y azul oscuro o negro. De tal forma que nosotros pudiéramos ir abordando cada una de estas estrategias en orden, porque muchas veces se confunde que economía circular es solo reciclaje. Y efectivamente, reciclaje es una de estas 9 o 10 estrategias que tenemos allí. Es una victoria temprana para las empresas hacer reciclaje. Es algo que se incentiva y en esta transición que estamos comentando son los primeros pasos. Sin embargo, podemos hacer mucho más y ser mucho más eficiente frente al manejo de los recursos. Vamos a mencionarlas rápidamente. El primero, rechazar. ¿Qué quiere decir rechazar? Que yo como empresario entiendo cómo ciertas materias primas son complejas o tienen altos niveles tóxicos, de tal forma que como empresario rechazo ese material y hago un cambio. Repensar obedece a entender cómo puedo hacer diferente ese proceso productivo, qué cambios puedo hacer para disminuir esos impactos ambientales. Reducir, como su nombre lo dice, busca disminuir, ¿cierto? Hacer más pequeño el calibre, el tamaño, el volumen, el peso. O cambiar el porcentaje de material virgen por incluir un porcentaje de material reciclado. O incluso sustituir ciertos tipos de materiales por materiales que sean más sostenibles, más amigables con el medio ambiente. Reusar es usar varias veces un mismo elemento. El mayor número de veces que yo pueda usarlo, mejor. Reparar busca entender que yo puedo tener un producto que tiene unas piezas que se desgastan y en la medida en la que yo lo repare, prolongo la vida útil de ese equipo, de ese material. Renovar obedece más como a construcciones, cómo se hace que la construcción no tenga que demolerse en su totalidad, sino que se pueda mantener atractiva. Remanufacturar cuando lo llevamos a un proceso industrial, ¿cierto? Y podemos, a partir de ese proceso, vender productos de segunda mano. Y reutilizar, que suele confundirse con reusar. Recordemos que reusar es usar varias veces un mismo producto. Y reutilizar es cuando yo lo uso para funciones diferentes a las cuales fue inicialmente diseñada. Y ahí sí tenemos el reciclaje. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como empresarios podemos implementar estas estrategias, ¿cierto? Y llegar al proceso de reciclaje cuando ya las anteriores no se hayan podido materializar. Uno piensa que la mayoría de residuos son reciclables y resulta que no. Para que se dé un proceso de reciclaje tienen que haber diferentes variables, tienen que darse diferentes variables. Uno, que se puedan desensamblar los diferentes componentes, que sean monomateriales, es decir, que sean hechos de un solo material, porque cuando son mezclas de diferentes materiales no se pueden separar fácilmente. 3, que tengan valor en el mercado. Hay materiales que no tienen valor en el mercado. ¿Cómo sabemos que un material tiene valor en el mercado? Porque los recicladores de oficio se lo llevan. Ahí sí, como dirían los mismos recicladores, es que nosotros no transportamos basura, ¿no? Los materiales que ellos transportan es porque realmente tienen un comercio. Y finalmente vemos recuperación de energía, el famoso waste to energy o combustibles derivados de residuos, ¿no? Y es como en la medida en la que se incineran esos materiales, generan energía.
Entonces, como para entenderlo un poco más, tenemos esta imagen gráfica donde vemos la cadena de valor y desde una perspectiva de economía lineal se hace un consumo y se termina destruyendo valor, ¿no? Es lo que denominaríamos que hay basura al finalizar la vida útil de ese producto. Y vemos cómo desde la perspectiva de la economía circular se busca retener el valor, mantener el valor de los materiales. Y empezamos a ver cómo las diferentes R's se empiezan a materializar y se generan estos ciclos. Estos ciclos se empiezan a plantear unos retos interesantes para las empresas. Y es cómo empezamos a articularnos entre diferentes eslabones de la cadena de valor y adicionalmente cómo empezamos a generar nuevas formas de interacción con los usuarios. Y empezamos a ver lo que se denomina el análisis o el ciclo de vida. ¿Qué es el ciclo de vida? Son los diferentes momentos por los que atraviesa un producto, ¿cierto? Desde la extracción de las materias primas que se van a usar, el diseño de ese producto, la forma en la que se va a producir, la distribución o comercialización, la forma en la que se usa y qué va a suceder una vez que ya nos sirva. Entonces, nosotros como empresa podemos tener esa oportunidad de entender cómo gestionar de una mejor manera los recursos en cada una de estas etapas y tener una visión sistémica, es decir, una visión integral que nos permita evaluar el total de la cadena. Entonces surgen 5 modelos de negocio que muy seguramente ya se habrán visto en diferentes casos, en diferentes ejemplos. Estos modelos de negocio nos plantean cómo se materializan estas estrategias de economía circular de manera complementaria, de manera articulada. No hay que verlos con que sean como excluyentes, todo lo contrario, se complementan entre sí. ¿Y de qué dependen? Dependen, pues, los negocios en qué eslabón de la cadena se encuentran y adicionalmente en qué sector se pueden encontrar. Vemos abastecimiento circular y es cuando una empresa empieza a tener materias primas que proceden de procesos de aprovechamiento, procesos de reciclaje, o empiezan a utilizar residuos como un insumo principal para sus procesos. Plataformas colaborativas es cuando se hace el uso del Internet, de la web, para maximizar el uso de un mismo activo o de un mismo elemento. Producto como servicio, este modelo de negocio está empezando a cobrar bastante valor porque es cuando se desmaterializa la oferta. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de yo vender productos, empiezo a vender servicios, ¿no? Y desde ese punto de vista, las personas no tienen que comprar mi producto, sino simplemente pagar una licencia, pagar un arriendo, un funcionamiento y lo devuelven. Extensión de la vida útil del producto es cómo logramos que nuestros productos se puedan reparar, se puedan actualizar, que sigan vigentes en el tiempo y que no se consideren como algo que ya no sirve. ¿Qué implica ello? Que yo tenga servicios de separación, de reparación, que tenga las herramientas, que venda los repuestos y que a su vez también gane por ello. Fijémonos que economía circular, o sea, busca generar también ganancias, entender el valor económico de usar correctamente los recursos. No es un tema netamente ambiental o social, sino que busca también generar esa utilidad. Entonces, rápidamente, algunos ejemplos que han ido marcando como disrupción en sectores muy tradicionales. En este caso, el sector de los empaques. Vemos acá cómo esta empresa identificó que cuando hacemos compras, en realidad un porcentaje del costo está en el empaque, cuando realmente lo que nosotros necesitamos es el contenido. Entonces, esta empresa lo que hizo fue incorporar un chip como el que le ponen en los supermercados a ciertos productos y que pitan cuando uno sale, ¿cierto? Y tiene un dispositivo de tal forma que
previamente a través de una app yo he recargado un valor económico y cuando acerco el recipiente al dispositivo me genera una recarga del contenido. Entonces, con productos de aseo, con productos alimenticios secos, como por ejemplo tipo granos, se puede hacer el refill y reusar el mayor número de veces ese mismo empaque. ¿Qué implica eso? Evitar la generación de residuos. Patagonia es una empresa referente en temas de confección y moda. ¿Por qué? Porque busca prolongar la vida útil de sus chaquetas frente a una tendencia del fast fashion, ¿no? Incluso de la moda ultra rápida. Ya no solo se considera moda rápida, sino moda ultra rápida. Y entonces fijémonos cómo ellos mismos plantean estrategias comerciales para que las personas no compren en exceso, ¿no? Y plantean cómo efectivamente sus productos son duraderos y en la medida en la que son duraderos adquieren mayor valor. Y ponen a disposición de sus usuarios talleres para la reparación de las prendas. Este ejemplo es interesante porque veíamos cómo en el ciclo biológico buscábamos efectivamente entender el poder de la naturaleza. Imaginémonos una central de abastos o una plaza de mercado, ¿no? Todos los residuos orgánicos, es decir, una montaña de cáscaras, semillas, poda y demás. ¿Qué pasa si inoculamos larvas de mosca? Las larvas de mosca crecen comiéndose ese sustrato, no se imaginen un proceso maloliente, es un proceso tecnificado, y posteriormente pues se da la comercialización de las larvas de mosca, del aceite de la larva de mosca y del composto, ¿no? Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y eso para qué sirve? ¿No? Pues resulta que hay un comercio internacional bastante importante y con tendencia al incremento con respecto a las larvas de mosca. Y es cuando vemos esta imagen. ¿Qué tal yo les preguntara cuál es el alimento principal de los peces? ¿O cuál pudiera ser un alimento principal para los peces? Las larvas de mosca. ¿Cuál es el alimento? ¿Cuál pudiera ser un alimento principal para las gallinas? Las larvas de mosca. ¿Cuál pudiera ser un alimento principal o complementario para los cerdos? Las larvas de mosca. Entonces vemos cómo realmente el ciclo se cierra. Nosotros consumimos los alimentos, se genera un residuo orgánico, las moscas o las larvas de mosca se comen ese residuo orgánico, los peces se comen esas larvas de mosca y luego nosotros nos comemos a los peces, ¿cierto? Ahí se va dando todo el proceso. Y como les digo, no se imaginen un proceso maloliente, un proceso desagradable, todo lo contrario, es un proceso tecnificado. Y entonces es lo que se denomina cascadas, ¿no? Como un proceso da origen a otro proceso. Voy a pasar rápidamente. Este ejemplo es especialmente importante porque busca la articulación. Entonces ustedes como empresas se preguntarán, bueno, pero ¿cómo podemos hacer todo si tenemos cualquier cantidad de obligaciones? En este caso, en él tiene unas metas a nivel de descarbonización y de huella de carbono, ¿cierto? Unas metas de sostenibilidad. Y ha entendido que los postes son intensivos en el uso de energía, intensivos en el uso de material. Pero en él no es experta en hacer postes. Ella usa los postes para transmitir energía, pero no es su core de negocio. De tal forma que se alía con 3 empresas para poder lograr su meta de disminuir el impacto ambiental que generan sus postes. ¿Por qué? Los postes tienen una vida útil de tal forma que se fragmentan, se dañan y generan un impacto negativo que es pues los escombros como tal, que son materiales que no se pueden reciclar. Entonces se alía con Lito. Lito es la empresa encargada de hacer la separación de los materiales. Greco, que es Granulados Reciclados de Colombia, es el que hace la recuperación del concreto y finalmente Pretecor es el que va a fabricar los postes. Entonces esto le permite a él hacer postes con una menor huella de carbono, con un menor impacto ambiental usando materiales previamente reciclados.
y disminuir a su vez pues ese impacto. De tal forma que hoy en día están poniendo estos postes nuevos que se llaman postes y viguetas ecológicas, ¿no? Y en esa manera apalanca esas metas. Entonces, fijémonos que como empresa no tenemos que sabérnoslas todas. Podemos apalancarnos en aliados externos, en lo que denominamos solucionadores, ¿cierto? Que nos permitan entender y apalancar esas metas de sostenibilidad que cada uno de ustedes como empresa puedan tener. Hemos hablado de materiales, de producto. Es importante mencionar que para servicios también hay cabida y hay que visualizar la prestación de servicios como diferentes actividades que se van dando de manera secuencial precisamente para prestar esa función. Y entonces en la medida en la que se dan dando estas actividades, se van generando unos impactos. Se consume energía, se consume agua, se generan, hay una movilidad. Entonces, a nivel de servicio, se habla de poder implementar buenas prácticas, ¿no? Cómo hacer eficiencia energética, cómo lograr el proceso de digitalización y cero papel. Y finalmente, cómo lograr que podamos recuperar y separar correctamente los materiales en la fuente. El señor gobernador ahorita nos hablaba del turismo y el turismo también tiene un potencial muy importante frente a la economía circular, porque el turismo es intensivo en el uso de energía, en el uso del agua y en el desperdicio de alimentos. Entonces, cuando se desperdician los alimentos, no solo es la pérdida del alimento como tal, sino todos los recursos que se emplearon para que ese alimento llegara hasta la mesa, ¿no? Entonces, es como si estuviéramos haciendo un impacto negativo doble. Desde el turismo, entonces, se busca resaltar las vocaciones locales y involucrar a la comunidad alrededor de estos servicios que se puedan prestar. Igualmente reduciendo al máximo la generación de residuos. Voy a pasarme unas diapositivas porque ya el tiempo se nos pasó. Estos en últimas son ejemplos que teníamos aquí para discutir. Ahí les va a quedar en la presentación bastantes ejemplos. Y quería llegar a este punto. Si bien hemos visto en las primeras diapositivas el tema del contexto, ¿por qué es importante a nivel ambiental? ¿Cierto? Ahora vamos a ver por qué es importante a nivel comercial. Hoy en día se habla de cómo la sostenibilidad es un factor de competitividad y tiene tres drivers importantes. El primero, existe una tendencia de consumidores conscientes, consumidores responsables, y son cómo cada uno de nosotros empieza a fijarse más en ese producto, de dónde proviene, cómo fue fabricado, ¿no? ¿Qué impactos tuvo en su fabricación, en su comercialización, o qué impactos voy a generar yo al consumirlo? De tal forma que empieza a ser una tendencia cada vez más importante de consumidores que están dispuestos a pagar o a dejar de consumir cierto producto si no empieza a cumplir con esas expectativas. Regulación y normas, pues vemos, por ejemplo, la prohibición de plásticos de un solo uso, ¿no? Normas que cada vez son más exigentes y que nos llevan como empresas a acelerar estos procesos de adopción de la sostenibilidad. Y finalmente el mercado. Entonces, vemos cómo, por ejemplo, la Unión Europea cada vez es más exigente en estos temas, de tal forma que si queremos exportar a la Unión Europea, debemos empezar a llevar trazabilidad, a incorporar estos temas de sostenibilidad, a medirlos y a gestionarlos. Entonces, fijémonos cómo en la medida en la que implementamos estas estrategias, estamos dando respuesta ante estos nuevos drivers de mercado y nos permiten como empresa estar en la jugada, ¿no? Básicamente es eso, estar en la jugada e incluso llegar a liderar el mercado en la medida en la que generemos esos factores de diferenciación. Sobra decir cómo dentro de los beneficios de la economía circular no solo está reducir el impacto ambiental, sino hacer los procesos más eficientes. Y en la medida en la que hacemos los procesos más eficientes, aumentar nuestra propia rentabilidad. Y surge esta pregunta, y es, ¿cómo desde sus empresas
están contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenible? O más bien, ¿a qué objetivos de desarrollo sostenible se están contribuyendo sus empresas? Es una pregunta que es importante que se realicen como empresarios porque no siempre es tan claro el panorama. A veces no sabemos a qué estamos aportando y deberíamos empezar a saber cuál es nuestro aporte como empresa, tanto a nivel ambiental, social y económico. Entonces, desde la economía circular, pues hay un aporte directo al objetivo 12, producción y consumo sostenible y hay responsable, perdón, y hay 8 objetivos más a los cuales aporta de manera directa. Hay otros 5 a los cuales de manera indirecta y 3 que son facilitadores, como el tema de las alianzas, el tema de la educación. Por eso se habla de que es una herramienta integral. Entonces, cuando vemos que una empresa está liderando en el mercado, ha cambiado las reglas de juego y es hasta cierto punto circular o hace uso sostenible de los recursos, pues no simplemente es la parte fácil, ¿cierto? Sino que obedece realmente a que ha hecho un proceso de transformación. ¿Por qué? Porque realmente es importante cambiar ese paradigma de usar y desechar, porque es muy atractivo el tema de la facilidad del consumismo, ¿no? Pero hoy en día nos lleva a entender cómo nuestras empresas son actores claves para promover un consumo consciente. Entonces busca que en la medida en la que entendamos eso, desde la estrategia y desde la visión del negocio, se pueda llevar a los procesos, a los productos y cambiar esa perspectiva de consumismo y de usar y desechar, ¿no? Y es cómo logramos prolongar la vida útil. Ya vamos a finalizar. Entonces, fijémonos estas imágenes. En la parte de arriba, efectivamente, un proceso donde no se separan correctamente los residuos, hay unas mezclas que son malolientes, son indeseables. Pero en la parte de abajo hay una cultura, parte de allí. No es simplemente un proceso de separación, hay una apropiación del valor de los materiales, del valor de la sostenibilidad. Entonces, hay una estrategia y hay herramientas, porque muchas veces están los lineamientos en las empresas, pero no hay las herramientas para facilitar este proceso. Es cuando vemos que se enfoca mucho el tema en el reciclaje, pero previo al reciclaje podemos implementar las otras estrategias que comentábamos. Y quizás cerrar con esta. Hablábamos de la oportunidad de la transición energética, ¿no? De las oportunidades, de las bondades de la región frente a ello. Y efectivamente es el momento para dar esos pasos y dejar un poco la dependencia hacia ciertos materiales, hacia ciertos tipos de energía. ¿Qué vemos acá? En este caso, miremoslo como empresa, no a nivel personal. La empresa A tiene una dependencia energética, ¿no? Y en este caso, pues está sufriendo porque no tiene esa energía. Y por otro lado, está encartado con la basura. Tiene un costo importante que es el de disponer la basura y no sabe qué hacer con esa basura. Es curioso porque es una caricatura, pero refleja casos reales donde ya hay empresas que ven en riesgo su proceso de crecimiento por variables como la generación de residuos, donde el relleno sanitario le dice, es que ya no les recibimos estos volúmenes, ya no les recibimos ese tipo de material que están trayendo acá. Y por otro lado vemos otra empresa que ha entendido que la basura no es basura, en este caso que son materiales aprovechables, orgánicos, que puede hacer con procesos de biodigestión, generar energía y autoabastecerse, ¿no? Lo cual le da una suficiencia, muy seguramente es una empresa líder en el mercado. Entonces, la economía circular nos invita a cambiar esos paradigmas
esa forma tradicional de hacer las cosas, tanto de producir, hablando en términos de empresa, como de consumir, hablando en términos de ciudadanos. La culpa no es solo de las empresas ni de los ciudadanos, hay que verlo de manera integral, donde las políticas públicas buscan facilitar, acelerar, promover, ¿cierto? Las empresas ponen al mercado productos y finalmente los usuarios somos los que respaldamos con nuestro consumo esas buenas o malas prácticas que realizan las empresas. Muchas gracias. ¿Hay espacio para preguntas? No. La podemos hacer ahorita. ¿Tenemos tiempo para responder? No. ¿Cómo? No, la inquietud que tengo es qué se hace en el mundo para sustituir los plásticos, porque estamos viendo que los plásticos están produciendo a nivel del mar, por ejemplo, producen la muerte de los peces porque se comen los plásticos. Entonces, la disyuntiva pues que se plantea es que se usa para, es decir, como recurso el plástico se sabe que es reutilizable, pero a la larga hace daño porque su degradación es muy lenta. Es de muchos años para que se pueda degradar un plástico. Entonces, ¿qué hacemos? Le pregunto yo, usted que por lo menos ha hecho ciertas investigaciones al respecto, es lo me inquieta. No, no. Podemos poner la presentación nuevamente para mostrar una diapositiva que ilustra mejor la respuesta. Realmente es un reto global, no es solo en Colombia, es a nivel global el tema de los plásticos. Y se habla de esa transición, ¿no? Porque en últimas es, por un lado, cómo logramos evitarlo, ¿no? La primera estrategia es, como lo veíamos en las R's, rechazar. Es decir, ¿cómo yo puedo evitar el uso de los plásticos? Entonces vamos a mostrarte aquí muy rápidamente, porque eso es todo un tema, esas estrategias. Y vemos acá como los diferentes niveles en términos de exigencia frente al manejo específicamente de los plásticos. Pero fijémonos que el primero es eliminar los empaques innecesarios. Hay empaques que se usan per se, pero que realmente se pueden evitar, ¿no? Entonces, disminuir al máximo la generación a partir de empaques de un solo uso. Posteriormente, tenemos que sean 100% reciclables. ¿Qué quiere decir eso? Que eviten mezclas de materiales, que eviten incluso colores, ¿no? Que sea un color neutro, que sea un solo color para facilitar que se pueda reciclar en su 100%. Y que las empresas faciliten lo que se denomina la logística inversa, procesos de recolección para precisamente el aprovechamiento y la transformación de esos materiales. Que sea reutilizable. Entonces, ya no solo que se use para cierta actividad y que yo lo pueda usar para otra actividad, es decir, que prolongue la vida útil de ese material. Y por encima de reutilizable, que se pueda reusar el mayor número de veces posibles, ¿no? Y que las personas entendamos que ese material no es de un solo uso, sino que tiene un valor y se puede usar varias veces. Y empezamos a un mayor nivel de exigencia y es que sea retornable, ¿no? Ya hay algunas botellas PET, Ref PET, que se llaman así, que son retornables, que buscan que las usemos y las devolvamos precisamente para facilitar el cierre de ciclo. Y por último, compostable. Sin embargo, compostable
tiene como unos disclaimers ahí, tiene ahí unas aclaraciones. No es conveniente hacer un material pensado desde la economía lineal, es decir, de usar y desechar, simplemente por el hecho de ser compostable. ¿Por qué? Porque no siempre existe la infraestructura para que se composte correctamente y lo que se está generando es más daño. Porque entonces si alguien piensa en que por ser compostable voy a poder contaminar más o consumir más, pues no sería la respuesta, ¿vale? Entonces eso es de los plásticos y paralelamente con eso es sustituir el material, cambiar por otros materiales. Entonces cuando vemos bambú, es cuando vemos fibra de caña, entre otras, ¿vale? Y ahí pudiéramos seguir profundizando. Por efectos de tiempo vamos a cerrar ahí y ahorita conversamos. Sí, eso ya es más a nivel de política pública y por eso se habla de la prohibición de plásticos de un solo uso, ¿no? Que son aquellos que realmente no son indispensables en este momento y por eso se pueden sustituir o eliminar, ¿no? Entonces, de alguna manera, Colombia es pionera a nivel de Latinoamérica en ese tipo de leyes, comparado con Ecuador, con Bolivia, ¿cierto? Colombia está bastante avanzado en ese sentido. Los valientes trabajan de día y estudian de noche. En Colmena Seguros tenemos productos que los acompañan de día y de noche. Los valientes no tienen horario cuando se trata de cuidar a su familia. En Colmena Seguros tenemos seguros que les dan tranquilidad a sus familias en todo momento. Los valientes crean negocios para apoyar a otros valientes. En Colmena Seguros los acompañamos con productos a la medida de sus negocios. Los valientes son recursivos para mejorar sus ingresos. En Colmena Seguros los protegemos con productos al alcance de sus ingresos. Sí, queridos valientes, Colmena Seguros existe para asegurar que ninguno de ustedes pare de salir adelante. Adelante, valientes.